Vamos a hablar de otro tema que es bien importante, ¿no es cierto? Pero que, por supuesto, se amalgama, se apareja con lo que estamos viendo ahora. Una serie de nombres ligados al Frente Amplio figuran en la investigación del Ministerio Público en el caso Procultura, donde se indagan presuntos delitos de corrupción en la entrega de recursos públicos a la fundación encabezada por el psiquiatra Alberto Larraín. En este listado figura uno de los dirigentes más reconocidos en el partido oficialista, el ex ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. El también ex parlamentario y hombre de confianza, el presidente Gabriel Boric, formó parte de las personas de interés, eso es comillas, personas de interés de la investigación que actualmente lleva el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, según antecedentes a los que tuvo acceso la tercera y que constan en el expediente de este caso. Vamos a conversar en este instante con Andrés Couble, secretario general del Frente Amplio, para hablar de este tema. ¿Cómo está, Andrés? Hola, Julio César, todo muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, un abrazo, muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno, ¿cómo están evaluando ustedes todo lo que está pasando? ¿Cuál es la evaluación que tienen hoy día? Bueno, lo que está pasando creo tiene muchas aristas. Por una parte, nosotros compartimos la posición que ha planteado el presidente de que todo siempre se tiene que investigar, caiga quien caiga, cualquier tipo de duda tiene que ser correctamente juzgado por la justicia, pero a su vez esto se tiene que hacer con el debido proceso, en el marco de la ley, y eso también es preocupante. Y hablar de eso no quiere decir que se tenga que investigar cualquier cosa, cualquier mal uso de recursos públicos, como siempre lo hemos hecho y como siempre lo hemos dicho desde el partido. Ahí escuchaba lo que los auditores te planteaban por WhatsApp también respecto a Democracia Viva, en donde nosotros como partido nos querellamos, expulsamos a los involucrados y creemos que en cualquier caso siempre todo se tiene que investigar, pero como te decía, respetando el debido proceso. Y esta aparición de como una persona de interés, Giorgio Jackson, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo manejan? Yo, mira, no soy abogado, pero tengo entendido que esa categoría de persona de interés no es una categoría jurídica y por lo tanto lo que hemos visto a través de la prensa se van revelando extractos de la carpeta investigativa, se van revelando ciertos títulos que la Fiscalía ha puesto, se van revelando ciertas cosas que son información en primer punto parcial. La revelamos porque alguien quiso que supiéramos esa información y no otra. Yo no tengo acceso a la carpeta investigativa, no tengo nada que ver con el caso, el partido tampoco, por lo tanto no te podría dar más detalles respecto a efectivamente con una visión completa de lo que se trata, pero creo que si el fiscal ha planteado medidas intrusivas bastante amplias, ha pinchado un montón de teléfonos, incluso llegó a escuchar conversaciones del presidente de la República, a pesar de que un tribunal no lo había autorizado. Yo espero que haya juntado antecedentes suficientes para usar las instituciones judiciales y no la prensa para estar levantando sospechas. Bueno, estamos conversando con Andrés Couble, secretario general del Frente Amplio. Hay un tema que llama la atención, Andrés, que es esta ligación inmediata que hay de Procultura o de Fundación con el Frente Amplio, incluso con el presidente de la República. ¿Por qué crees tú que se ha ido dando esta ligación, este match, que es casi orgánico, ¿no? Es casi orgánico, ¿no? De cierta forma, aunque Elizalde explique que son los gobiernos regionales los que han repartido las platas, todo tiene que ver con precisamente hoy día Catalina Pérez, ¿no? Que en otro caso, pero también de fundaciones, ha quedado con arresto domiciliario total. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es una caja de sonoridad mediática? ¿Es a partir de los antecedentes, a partir de esta amistad? ¿Cómo lo ven ustedes?
A mí me parece que, como bien tú mencionas, el caso de Democracia Viva fue muy visible, muy público, tuvo mucha repercusión y a pesar de que, como te decía antes, nosotros nos hayamos querellado, hayamos expulsado a los involucrados, no hayamos caído en ninguna defensa corporativa, hayamos colaborado con la justicia, obviamente queda esta imagen, sobre todo en el caso de Catalina Pérez, que era una figura muy visible y reconocible respecto a nuestro partido. Pero esa diferencia entre el actuar personal de alguien y el actuar institucional que tenemos como partido creo que es importante hacerla, porque es la forma en que nosotros vemos que podemos evitar que estos casos ocurran a futuro. Nosotros si la institucionalidad del partido responde sin defensas corporativas y colaborando con la justicia, es una forma de mostrar que en el Frente Amplio no hay espacio para la corrupción, no hay espacio para estas prácticas y vamos a reaccionar de esta manera. Ahora bien, después empiezan a salir otras fundaciones que poco y nada tienen que ver con el Frente Amplio. Vemos, no sé, en el mismo caso de fundaciones ahí está el diputado Ojeda también, desaforado por otra de las aristas del caso, pero poco se habla de aquello. En este caso, como bien decía el ministro Elizalde, los fondos extraordinarios, se podría decir, que recibe la Fundación Procultura provienen de los gobiernos regionales, provienen principalmente del gobierno regional de la región metropolitana y del gobierno regional del Biobío, dos gobiernos regionales donde el Frente Amplio no tiene nada que ver y las personas que están al mando de esos gobiernos regionales son incluso lejanos a nuestro partido político. Por lo tanto, el hacer una vinculación con el partido creo que tiene una intencionalidad política de hacer un daño planteando conjeturas, planteando información parcial, pero más con la intención de dañar que de llegar al fondo del asunto. ¿Descartan ustedes de raíz que en el dinero de estas fundaciones, los dineros que obtuvieron estas fundaciones se hayan desviado para campañas políticas? Nosotros hemos revisado todo lo que tiene que ver con nuestras campañas, con nuestras finanzas y no hemos encontrado ningún vínculo con la fundación. Evidentemente lo hemos revisado. Del actor de la fundación yo no puedo descartarlo porque, como te decía, no tengo acceso a la carpeta investigativa, como partido no tenemos mucho que ver y por lo tanto no podría dar fe de cómo actuaba esta fundación, si usaba el dinero para campañas políticas o para fines distintos a los que nos adjudicaba. Eso será materia de la investigación que esperamos avance y avance con celeridad y sobre todo, como decía antes, que avance en su arista judicial, que si hay personas a las que imputar, formalizar con todas las medidas que se han hecho, se haga pronto en vez de seguir con estas especulaciones por la prensa. Pero al menos yo tengo tranquilidad con el actuar del partido y es lo que hemos estado revisando y con las campañas vinculadas a nuestro partido. Bueno, ustedes han hecho esa pega de revisar. Por supuesto. ¿Nunca, Andrés, en el partido se encendieron las luces con respecto a estos temas? ¿Nunca antes ustedes se les prendió la alarma que los podía rozar, que los podía tocar, que podría ser, ¿no es cierto?, muy malo para la imagen del partido? De nuevo, yo creo que hay que diferenciar los temas respecto a Procultura. Como te decía, no tiene ni los fondos adjudicados, ni la mayoría de las personas tiene mucho que ver con el partido. Se responde a otras autoridades, por lo tanto no teníamos cómo encender ninguna alarma si ni siquiera está en el flujo de nuestro partido, de nuestra institución. Responde a otras instituciones que no tienen que ver con el Frente Amplio. Y en el caso de Democracia Viva sí se encendieron las alarmas cuando ya se conoció esa información y llegó esa información a más personas del partido y no solo a las personas que gestionaron o trabajaron en dichos convenios. Claro, porque uno entiende que los partidos políticos, se imagina, ¿no? Nunca he militado en un partido político, pero uno se imagina que están mirando el futuro, están mirando la coyuntura, tienen mesas de análisis, están trabajando en eso, ¿no? Porque precisamente en el caso de Democracia Viva, en este mismo programa yo entrevisté a Latorre, ¿no? Que derechamente me mintió porque me dio unas respuestas que después él, bueno, pidió disculpas, no sé, pero no eran, ninguna respuesta que me dio eran ciertas, digamos. Al cabo, a medida que se fue conociendo la información, que se fue conociendo la verdad, sí sabía, sí habían habido conversaciones,
sí se había tratado de cierta forma de informar a algunas personas, todo lo que aquí me dijo que no era así, digamos. Por eso se lo pregunto, si están estas conversaciones, si hay mesas se juntan, si hay un grupo de personas que están analizando esta coyuntura. Por supuesto que se revisa, se analiza y todos estos casos tienen cierta dificultad. Como te decía antes, lo que tenemos es información parcial, es información que por una parte la Fiscalía decidió poner en la carpeta investigativa, yo supongo que por interés judicial, pero que después alguien decidió pasar a la prensa y esa es la información que tenemos. Y siempre es difícil opinar con información parcial, porque uno no maneja todos los antecedentes, porque pueden haber otras cosas que a uno no le informaron, pero sin embargo uno tiene la obligación también de salir a hablar, porque si no se instalan verdades a medias, se instalan mentiras, se instalan sospechas infundadas, y por lo tanto hay que explicar con los antecedentes que tenemos a la vista que hoy día no hay nada que relacione a la institución de nuestro partido político, el Frente Amplio, con el caso que se está discutiendo en Agricultura, y a su vez que como siempre estamos disponibles a colaborar con lo que se requiera para que por la... Ahí se pega un poquito. Ahí estamos. Vamos a tratar de volver a... Andrés, sería bueno que pasáramos a un tópico que también roza este caso, que es el tema de las filtraciones. Andrés. Así es. Sí, ahora pasemos a todo el tema de filtraciones. ¿Qué te parece el tema de estas filtraciones? ¿Qué te parece que se vayan conociendo algunos detalles? A mí, primero, me parece un poco irónico, si se quiere decir, o interesante al menos que estemos a puertas de una campaña presidencial donde compite Belén Matei hablando de filtraciones de conversaciones privadas. Creo que la historia tiene su gracia ahí. Y justamente las leyes que condenan la difusión de conversaciones privadas, la interceptación sin permiso de comunicaciones, vienen del quiotazo, fueron consecuencias de aquello. Pero más allá de eso, y respecto a lo que está pasando, ya un poquito más serio, porque creo que es grave el hecho de que se haya realizado una interceptación telefónica de personas que no están imputadas por ningún delito y que a su vez esas conversaciones se terminen difundiendo en la prensa, cosa que está penada por la ley, no por la prensa, porque la prensa tiene el derecho a publicar porque es de interés público, pero sino la persona que decide filtrar ciertas cosas y pasar esa información que tiene otros fines. Y por lo tanto, cuando vemos que se escuchan conversaciones privadas del presidente y que no tienen interés penal, porque si tuviesen interés penal, me parece totalmente correcto que se investigue, pero que no tienen interés penal y que se ponen y se difunden en la prensa. Lo mismo con conversaciones de la ex señora de Alberto Larraín, que tampoco está imputada por la causa, tuvo quizás la mala fortuna de estar casado con alguien que está investigado, pero se le vulnera su privacidad, se pincha su teléfono y se publican las conversaciones en la prensa. Yo creo que eso daña también las instituciones, daña la confianza en ellas y en las instituciones judiciales, porque si la institución judicial no va a ser capaz de resguardar la privacidad de la investigación y permitir que lo que se investigue tenga un cauce judicial en su solución y no un cauce a través de la opinión pública, es muy difícil después que cualquier persona, creo yo, quiera colaborar con investigaciones, si es que está el riesgo de que todo termine filtrada una conversación de una persona con su madre sin tener nada que ver con ninguna de las dos, con ningún delito, en los medios de comunicación. ¿Usted conocía a Larraín, Andrés? No, o sea, lo conocía públicamente, sabía quién era porque, yo creo que se paseó por todos los medios de comunicación, era una persona relativamente famosa porque fue entrevistado por muchos, pero personalmente no. Hay un tema que también cruza este caso, ¿no? Porque este caso está... digamos, tiene muchas aristas este caso, tiene muchos lados de donde tomarlo, ¿no? Uno de los lados es el presidente de la República. ¿Qué le parece el pinchazo al presidente?
no solo a mí, sino que a un tribunal le pareció 2 veces que no habían antecedentes suficientes como para permitir esa interceptación de comunicaciones. Se logra a través de un error, a través de su ex psiquiatra. Sí que primero me parece muy mal que una conversación privada entre 2 personas que no están en nada vinculadas con un delito, que judicialmente no han sido capaces ni siquiera de imputar a ninguna de las 2 personas, se filtre una conversación que tienen por teléfono, me parece pésimo. Más allá que sea el presidente de la República, que creo que le da el carácter político a lo que estamos viendo y el que uno pueda ver una intencionalidad política atrás de esto. Y sobre el contenido de la conversación misma, que ojalá no lo estuviéramos comentando porque no debe ser público, me parece que incluso es más claro en mostrar que el presidente no tiene nada que ver con esto. Sí, el tema, bueno, hay mucha gente acá preguntando por estos pinchazos, ¿no? ¿Cuáles son los límites finalmente? ¿Quién determina los límites? Porque si a la persona más importante del país, que es su presidente de la República, sea quien sea, se le vulneran así los derechos, pregunta a la gente, ¿qué queda para los ciudadanos comunes y corrientes? Así es, o sea, y es el problema que tiene, yo creo, la utilización política de herramientas judiciales, y herramientas judiciales que son valiosas, porque cuando se están investigando delitos, me parece que los pinchazos telefónicos muy bien justificados se justifican, y por eso pasan por un juez de garantía. Y en este caso el juez de garantía dijo, ok, pinchen los teléfonos de Alberto Larraín, no de su señora. Y cuando la Fiscalía o la PDI se percatan que el teléfono no es de Alberto Larraín, sino que es de su señora, a pesar de que el juez no había autorizado a pinchar a esta persona, siguen con la escucha, ponen las conversaciones en la carpeta investigativa. Entonces, es preocupante. O sea, efectivamente, si a la máxima autoridad le puede hacer esto la Fiscalía, ¿qué queda para el resto de las personas que probablemente tiene menos poder que el presidente de la República? Y me parece muy bien que el presidente de la República, a pesar de todo esto, ha sido lo suficientemente prudente para decir: yo no voy a presionar ni voy a decir nada respecto a cómo actúan otros organismos, porque eso es lo que corresponde. Y a pesar de esta operación, yo encuentro que ha actuado con prudencia y, como siempre, también mostrándose totalmente a disposición de colaborar en lo que se necesite para que los hechos se esclarezcan. ¿Y qué le parece que una diputada de su sector, icónica además para su sector, hoy día esté con arresto domiciliario total por casos de corrupción? Me parecen los casos de corrupción inaceptables, que una diputada sea juzgada por la justicia si es que comete actos de corrupción y la justicia actúe. Me parece bien que la justicia avance, y por lo tanto para el partido también es positivo que nuestra colaboración con la justicia, que nuestra puesta a disposición, nuestra querella haya tenido sus efectos, porque como te decía antes, casos particulares, personas que quieran aprovecharse, que quieran cometer actos de corrupción, yo creo que van a existir siempre en el ecosistema político, pero si institucionalmente reaccionamos diciendo que no hay espacio para aquello en las instituciones políticas, es la forma en que lo vamos a erradicar. Y por eso, más allá de la cercanía política que podamos haber tenido en su minuto, siendo ella militante de nuestro partido, eso no fue motivo para que nosotros dijimos la vamos a defender, la vamos a cubrir, sino todo lo contrario. Vamos a hacer que las instituciones y la justicia funcionen. Claro, pero uno entiende que son personas icónicas del partido, que era gente muy respetada dentro del partido, que finalmente, aparte de eso, se plantea siempre uno si esto era un sistema, era un mecanismo, si fue una cuestión, ¿no es cierto?, de un grupo. La justicia está investigando todo y, como hemos visto, usa bastantes herramientas para investigar. Tiene la posibilidad de conocer conversaciones, chat, WhatsApp, todo. Entonces yo me imagino que cualquier tipo de persona involucrada, o como usted dice, de posibilidad de mecanismo de red, todo eso va a quedar destapado si existe, pero la justicia ya lleva investigando, y yo creo que las personas que están imputadas, procesadas y formalizadas son las que efectivamente tienen responsabilidad de ellos. Si hubiese pasa, también ya estarían imputadas o formalizadas. Y más allá de lo icónico que sea la persona, creo que eso incluso
muestra que, aunque sean personas icónicas, muy visibles de parte del partido, nosotros no vamos a caer en defensas corporativas. Si alguien cae en corrupción, no vamos a esconder eso, sea quien sea. Creo que es un buen ejemplo de el caiga quien caiga, porque si usted dice que alguien es muy icónico, lo que otros partidos hacen, no sé, lo hemos visto con la UDI y Chadwick, es tratar de desviar la atención, es tratar de cubrir, y eso nos ayuda a que estos casos no se repitan en el futuro. Entonces, creo que el hecho de que haya sido una persona icónica de nuestro partido y que así todo esté enfrentando la justicia, el partido sea querellante, habla bien de cómo enfrentamos la situación. Le enviamos un abrazo, Andrés, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias, Julio César. Que esté bien.